Bueno, hola a todos otra vez. Hoy día vamos a aprender sobre lo básico del Unreal Engine 4, que sí o sí es lo que hay que saber para usarlo. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser ver la parte, más que de los blueprints en sí, vamos a ver los movimientos. Vamos a empezar. ¿Cómo se crea un blueprint? ¿Cómo se crea un personaje? Lo primero que hay que hacer es apretar clic derecho en cualquier parte y se puede ir a Blueprint Class. Si uno aprieta Blueprint Class, le va a dar un montón de opciones. Lo que nos interesa para crear un personaje es el character, ¿ok? Una vez se crea el character, van a ver que lo añadimos, nos va a dar la opción de ponerle un nombre. Le podemos poner personaje. Para abrir un blueprint, lo único que hay que hacer es apretar doble clic arriba de él, esperar a que cargue, y lo más cómodo, la forma más cómoda de usar un Real Engine es agarrar estas pestañas como si fueran las pestañas de Google Chrome y las mueves acá arriba. Entonces ya tienes todo lo que tengas acá abierto, lo tienes el mapa y el personaje. ¿Qué se hace acá adentro? ¿Cómo hago para tener mi personaje adentro de esta cápsula? Lo que hay que hacer es, en el mesh, nosotros vamos a estirar esto desde acá. El mesh, el skeletal mesh, es algo que nosotros tendremos que haber importado desde antes. ¿Cómo se importa un skeletal mesh? Eso ya es otra parte, porque uno tiene que modelarlo y tiene que riggear lo que es hacerle los huesos y todo eso. Entonces vamos a dar por hecho que uno ya sabe hacer eso o saben descargarlo desde una web. Si no saben, pueden preguntarme cómo hacerlo y yo les puedo explicar personalmente, o si es muy necesario y veo que mucha gente lo necesita, lo explico en un tutorial totalmente aparte. Bueno, vamos a elegir el que ya viene, que es el mannequin. ¿Qué pasa? Ustedes pueden ver que esto está así. Está nada que ver con el punto de la cápsula. Lo primero que vamos a hacer, y es muy sencillo, es con W se pueden salir estas flechitas, con E salen estas curvas y con R estos cuadraditos. ¿Para qué son cada uno? Lo primero, las flechitas son para mover el personaje en el eje Z, Y y X. Lo bajamos y cuando vemos que queda en una posición aceptable, lo vamos a dejar así. Si nosotros quisiéramos que esto esté en otra posición, por ejemplo, un poquito mirando hacia arriba, lo podemos doblar en el eje Z, Y o X. Giramos en X y va a hacer girar en su propio eje. En, en Z. Si giramos en X va a ser para arriba, siempre desde el punto de inicio del personaje. Y en Y lo mismo. ¿Para qué sirven los cuadrados? Apretamos R. Todo esto manteniendo, o sea, con el personaje seleccionado, si no, no va a funcionar. Y podemos tener otra opción, que es agrandar para arriba en el eje Z, en el eje X y en el eje Y. Pero lo que nos interesa, es lo que se va a usar, es apretar el círculo blanco que está ahí. Si lo mantenemos y arrastramos, se mueve todo conjuntamente. La otra opción, si queremos tener un valor específico, podemos ir acá y si ven que el candadito está cerrado, lo que va a hacer es aumentar todo proporcionalmente. Si yo pongo 2, como todos están en 1, se va a aumentar todo a 2. Si yo pongo 1 otra vez, todo se va a bajar a 1. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta para que quede todo bien proporcionalmente. Lo que vamos a hacer ahora es cómo hago que se mueva el personaje, que es un blueprint que necesitamos para mover el personaje. Esto ya viene desde Edit y Project Settings, que tenemos que tener un input. Empezamos acá, bajamos hacia Engine y acá este que dice Input lo seleccionamos. Acá vamos a tener dos cosas, que es un Action Mapping y un Axis Mapping. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Un Action Mapping es, por ejemplo, si yo quiero que cuando apriete H se abre el menú, por ejemplo. Un Axis Mapping es lo que vamos a usar para el movimiento del personaje. ¿Por qué? Si yo aprieto el más,
acá me sale un scale, que es cuánto va a valer esta tecla. Entonces yo le puedo mover derecha. Si yo bajo esto, veo que no tiene ninguna tecla asignada. Yo le voy a poner la tecla D. Acá podemos bajar y encontrar la que dice D. Esto va a ser 1. Va a ser el valor de 1. Podemos adentro de esto añadir otro. Y esto va a ser la tecla A. La encontramos por acá. Y este en vez de 1, porque si no serían lo mismo, le vamos a poner un -1. Así de simple. Lo que vamos a hacer ahora va a ser encontrar esos inputs que le pusimos mover derecha. Desde mover derecha lo que vamos a hacer va a ser primero poner un movimiento, un input de movimiento. Entonces lo que hay que hacer es, desde acá le ponemos un add movement input. Y para dejarlo simple, porque esto es lo básico, conectamos el axis value. ¿Qué quiere decir eso? Esto va a ser si va a ser positivo o negativo en 1. ¿Por qué? D va a ser 1 y A -1. World Direction vamos a ponerle que sea en el eje X. Recuerden, acá pueden volver a ver cuál era el eje X, que va a la izquierda y derecha del personaje. El eje X lo que va a ser moverlo 100 en el eje X. Vamos a ver qué pasa. Lo primero, muy importante, si ustedes no tienen su personaje, acá les va a estar el que ya tenían. Entonces, tiene que estar el personaje, buscan acá Pawn y en Autopossess Player le ponen Player 0. Borramos este y empezamos a jugar con el personaje que creamos. ¿Qué pasó acá? Funciona, nos estamos moviendo de izquierda a derecha, pero no tenemos una cámara, que es lo que más se necesita en un personaje. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En el Capsule Component vamos a agarrar un Spring Arm. Esto está yendo hacia la derecha, así que lo vamos a poner bien, que esté yendo hacia atrás. Y en el Spring Arm se va a poner una cámara. Cámara. Muy importante que esto esté seteado así, para no mover la cámara, sino que siempre mover el Spring Arm. Vamos a darle a Play. Y ahora sí tenemos el personaje que, apretando D, se mueve a la izquierda. ¿Y por qué pasa eso? Porque nosotros le tenemos que poniendo que D es el valor de 1. Entonces D va a ser 100 y A menos 100. Lo que tenemos que poner acá es menos 100. Y así se arregla el problema. Con D movemos a la derecha y con A movemos a la izquierda. Bueno, ¿qué queremos hacer ahora? Podemos o mover la cámara, que eso es lo más simple de todo, que nos vamos acá al Spring Arm y le tenemos que poner el Use Pawn Control Rotation. Ponemos play. Perdón, no es así. Para poder mover la cámara con el personaje, me equivoqué, vamos a mostrar el personaje que viene por defecto, para que se hagan una idea por cómo funciona. Esto ya es un poquito más avanzado, entonces no es tan importante hacerlo, no es lo básico de lo básico. Entonces, acá tenemos dos inputs, creados exactamente igual que como creamos nosotros. Y lo que añade es un movimiento a la cámara. Bueno, es lo básico, sigue funcionando de la misma forma, pero hay que hacerlo bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Tenemos solo mover de izquierda a derecha. Queremos añadir un adelante y atrás. Volvemos acá, Input, Axis Mapping y creamos uno. Mover adelante. El primero va a ser W y el segundo va a ser S. Buscamos la S. S va a ser con -1 y ahí ya tenemos creado otro input. Lo que podemos hacer ahora es agarrar el mover adelante y podemos copiar este mismo o bueno, agregarlo desde acá. Add movement input. El axis value va siempre ahí. Ball direction, nosotros queremos que ahora se mueva en Y. Le vamos a agregar 100 en Y. Vamos a ver cómo va esto.
Si aprieto W, va adelante, S abajo o atrás, A izquierda y y de derecha. Entonces nos podemos mover. ¿Qué pasa? Nosotros no podemos rotar. ¿Por qué pasa eso? Porque simplemente no tenemos un movimiento de cámara. Entonces no sabe, el movimiento siempre es en X y en Z. Y siempre es 100 en X y 100 en Z, en Y, perdón. Bueno, en el caso de que uno sí se quisiera mover, vamos a mover esto para que quede mejor. En el caso de que sí te quisieras mover, hay otras formas de hacer eso. ¿Cómo? Vamos a volver al personaje que viene por defecto y vamos a tener que crear estos dos inputs. ¿Cómo se hace eso? Vamos a Project Settings y vamos a ver otro axis que se va a llamar doblar cámara. Le vamos a poner en el eje X del mouse 1. Vamos a probar cómo va esto ahora. Lo que hace acá es añadir un controller al yaw input. ¿Cómo hacemos eso? Venimos acá y llamamos al input que acabamos de crear, que se llama doblar cámara, y le tenemos que poner un add yaw control add controller yaw input. El value va a ir en val, y para que esto funcione, porque si van a ver que funciona bien, pero todavía nos falta algo. ¿Qué está pasando? Yo, si le aprieto D, siempre va a moverse para allá, da lo mismo si yo roto o no. Entonces, ¿qué queremos hacer? Primero que nada vamos a agregar que la cámara se pueda mover de arriba a abajo, que va a ser arriba cámara, por ejemplo, y le ponemos un mouse Y, que son los mismos ejes. Volvemos al personaje y le ponemos un mouse Y, que es arriba cámara. Vamos a usar esto mismo, así que lo voy a copiar y pegar. Y vamos a conectarlo acá. ¿Qué va a pasar ahora? Va a funcionar totalmente mal. ¿Por qué pasó eso? Porque esto es yaw input y nosotros no queremos usar eso. Hay otro input que, como pueden ver acá, es el pitch input. ¿Cómo se obtiene eso? Añadiendo un add pitch input. Lo ponemos acá y ahora sí todo queda totalmente normal. Pero ¿qué pasa? Tenemos que poner el spring arm y usar el use bound control rotation. Una vez lo tengamos, vamos a ver que se dobló la cámara, así que la vamos a acomodar. ¿Cómo hacemos eso? La forma más fácil es agarrar desde acá la rotación, perdóneme, y ponerle 0. Agarrar desde acá la rotación del personaje. ¿Y por qué está pasando esto? ¿Ven la flecha que indica hacia dónde tiene que estar el personaje? El personaje está rotado. Lo rotamos 90 grados y ahora sí. ¿Qué va a pasar? Ahora se mueve bien toda la cámara, pero seguimos teniendo el problema de que las teclas no van a funcionar bien y todavía no podemos saltar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agregar otro sistema que es para calcular la dirección del personaje. Bueno, ¿y cómo hacemos eso? Lo que hay que hacer es agregar todo un sistema a esta parte. Vamos a mover esto para acá y vamos a hacer esto solo una vez, que es get control rotation. Ahí está, get control rotation, perdón, no lo encontraba. Desde acá lo que hay que hacer es el break rotator, que lo que hace esto es simplemente separar que obtuvo la rotación del personaje y la separó en X, Y y Z. ¿Qué queremos hacer? Saber cuál es la dirección de Z, o sea, hacia dónde está mirando. No nos importa esta dirección y tampoco esta. Solo nos importa hacia dónde está mirando. Bueno, volvemos al Minecraft y desde Z lo que vamos a hacer va a ser un make rotator.
Make Rotator. Verifiquen que esto esté conectado a Z apretando clic derecho, Break Link, y lo conectamos a Z. Return Value va a ser Get Forward Vector. ¿Y qué es esto? Va a obtener hacia dónde está mirando y lo va a convertir en un vector. Vamos a ver. Get Forward Vector. Y eso ahora lo conectamos en Word Direction. Desde acá otra vez sacamos un Get Forward Vector y lo vamos a conectar a esta otra dirección. Vamos a probar cómo está funcionando todo ahora. Yo puedo mover la cámara y puedo adelantar para allá. Si quiero moverme para allá o para allá, todo funciona bien. Ok. Ahora vamos a tener otro problema. Adelante y atrás funciona bien, pero vamos a probar. ¿Qué es lo que está pasando acá? Lo que está pasando es que este value está mal. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que acá siempre estamos obteniendo el get forward vector. Lo que hay que hacer en vez del get forward vector es el get right vector, que obtiene hacia donde esté mirando la derecha del personaje. Entonces apretamos acá y ahora sí, como pueden ver, funciona todo completamente bien. Lo único que habría que hacer para que termine de funcionar bien es siempre tener en cuenta que estos estén bien conectados. Ok, ya tenemos nuestro personaje creado. Lo único que nos faltaría es poder saltar. ¿Cómo podemos saltar? Muy simple. Tenemos que agregar un input de salto, que es un action mapping, porque esto solo es una tecla. Entonces vamos a poner salto y vamos a agarrar el spacebar. Con el spacebar lo que vamos a hacer va a seguir al personaje y agarrar salto. Lo único que hay que hacer de acá es agarrar y poner jump. ¿Por qué jump? Porque al elegir un personaje viene predefinido la función de jump. Agarramos el stop jumping y el jump. Hay que buscarlo. Y cuando lo presionemos el spacebar, jump, release, stop jumping. ¿Qué va a pasar ahora? Mantenemos y podemos saltar. ¿Qué queremos hacer ahora? Verificar todos los pequeños detalles de, por ejemplo, el movimiento. En otro tutorial vamos a ver cómo hacer el Animation Blueprint, que es exactamente esto, que es el Third Person Animation Blueprint. Entonces, ¿qué pasa? El personaje se puede mover tranquilamente. Tiene animación de salto y todo. Bueno, esto sería todo sobre cómo crear un personaje completamente básico en Unreal Engine 4. Si tienen alguna duda, por favor escriban en los comentarios o personalmente. Gracias. Chao.